Vale, pues bueno, egunon a todos. Vamos a dar comienzo al seminario número 14 de NEDI, en el que vamos a tener 3 presentaciones. Juan Mari Hidalgo nos va a hacer la presentación de que puede la inteligencia artificial de ChatGPT reemplazar o contribuir al diagnóstico de los expertos para la identificación de medidas de rehabilitación energética. Luego tendrá el turno Irene Guerrero Diago, que nos presentará la ponencia Desarrollo de una herramienta de planificación energética bottom-up bajo el paradigma de la autosuficiencia conectada. Y finalmente Pablo Moreno Pestaña nos presentará su trabajo de cómo modificar el source code de Energy Plus sin morir en el intento. Así que nada, Juan Mari, tienes la palabra, comparte la pantalla para que te veamos. Yo te voy a poner que se te vea a ti, que te veamos a ti y de esa manera pues empezamos. Pues a ver, que aquí tengo comenzar a pantalla completa. Entiendo que sería mejor toda la pantalla, así, menú historias. Bueno, ahora deberéis ver por favor mi pantalla, a ver si lo veis. Así. ¿Qué tal? ¿Veis bien? Sí. Vale, Juan Mario, recuerda que tienes 10 minutos, ¿vale? Sí. Vamos a ir un poquito rapidito. Bueno, a ver, que... Nada, pues gracias por la oportunidad. Así, de vez en cuando es bueno contar cositas, aunque sea poca cosa. En este caso, es un estudio muy pequeñito, muy sencillo, que lo presentamos en un congreso el año pasado y que recientemente, pues bueno, lo transformamos en un paper en la revista Buildings. Entonces, un poquito veníamos a contaros de qué se trata. La presentación la tenéis en inglés para darle más difusión un poco cuando esto salga en público, si sale el seminario. Y un poquito vamos a ver de qué se trata. Todo esto nace allá por el año 2023, más o menos, es cuando se hizo muy famoso el ChatGPT y dijimos, joder, pues a ver cómo se encuentra estos modelos de lenguaje ampliados para ver si son capaces de pensar, ¿no? Son capaces de pensar en el ámbito donde trabajamos, que es en el caso de diagnósticos de rehabilitación, evaluaciones o auditorías energéticas, estas cosas. Entonces, buscamos un poquito qué tipos de trabajos ya había y, pues, joder, pues hay cosas interesantes, o hay cosas que ya están por ahí hechas, que se utilizan como herramientas de bajo coste para hacer diseminación, para convencer a la gente, para que la gente pueda cacharrear y no tenga que pagar los honorarios de especialistas en el tema. Así de claro. Entonces, puede ser útil en algunos casos. Además, el tema de Big Data y de inteligencia artificial estaba y está y seguirá floreciendo y multiplicándose a un nivel brutal. Entonces, joder, pues ya decían hace tiempo que iban a arrancar, pero es que en realidad es que no es que van a arrancar, sino que ya han arrancado y cada vez siguen arrancando. O sea, hay muchos ejemplos de utilidades interesantes. Entonces, eso, como os decía, en primavera del 23 salió ChatGPT y dijimos así, en plan broma, en el laboratorio, venga, vamos a ver si le preguntamos a ver qué sale, ¿no? Un poquito esa es la idea. Entonces, la idea es saber si lo que cuenta es más o menos, ahora os pongo algunas preguntas, lo enfocamos, y esta es la publicación, al final os pondré el enlace, lo hemos hecho además entre un equipo de gente, bueno, ya lo contaré luego. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la pregunta clave, no? Pues la pregunta clave sería investigar cómo funciona esta inteligencia artificial generativa en el ámbito de rehabilitación. Y para eso, ver sus capacidades, lo hicimos a principios del 23 y lo hemos repetido en el 24, con 3 preguntas. Por un lado, a ver si puede reemplazar, no lo tengo una mezcla entre lo que hice en el congreso y hoy, pero es reemplazar o contribuir. La segunda es si, digamos, pueden dar buenas recomendaciones, coste eficientes. Perdón, que lo tengo pregrabado. Se ve que voy lento. Y la tercera es a ver si la calidad de la respuesta está conectada con el nivel de conocimiento mediante el script, o digamos lo que se puede inferir de la pregunta. Así pues, ¿cuál fue el método? Pues preguntarles en diferentes hilos, en diferentes ordenadores y extraer mediante iteración una lectura estadística. Así de sencillo. Lo que hicimos fue esas tres preguntas o cuestiones, transformarlas en 3 preguntas de script, en 3, digamos, en 3 scripts, que lo que llevamos es, voy a poner más adelante, si no me lío. Entonces, la cosa es tratar de preguntarles en esas 3 preguntas, hacer 10 iteraciones, ¿por qué más, por qué no menos? Se pueden haber hecho 100,
Pero bueno, como nos hemos tenido que analizar, nos parecía bastante suficiente con esto. Y buscamos un edificio concreto, ¿vale? Para que los datos que le preguntemos sean como si los de un usuario le preguntan. En este caso cogimos un edificio que está analizado, que está publicado, es una unifamiliar, es sencillita, es de los años, no recuerdo, creo de los 80 o de los 70 en Noruega, y así pues, vamos, bastante fácil, con la geometría, con los años, con todo esto. Y se analizan los resultados, o sea, la respuesta del ChatGPT en 5 parámetros. El nivel el número de respuestas de rehabilitación, perdón, el número de niveles de ambición, porque le preguntábamos que nos dijese 3 niveles de ambición, más leve, media y profunda, ¿no? Luego el tipo de medidas o el número de medidas, el tipo de medidas y sus referencias que nos puedan dar. Si la evaluación es cualitativa, cuantitativa o mixta. Y lo último, lo más difícil, fue un poco evaluar la calidad de la respuesta. Y para eso establecimos esta escala en la que bajo serían recomendaciones generales, en las que se pierden, faltan aspectos importantes. Luego en la máxima sería la muy detallada, aplicada al caso concreto, recogiendo la mayoría de las rehabilitaciones que proponen en ese paper, ¿no? Un poquito por comparación, y en medio teníamos unas escalas, ¿no? Pues de medio, bajo medio, medio alto. Bueno, entonces, sin ir al detalle, que para eso tenéis el paper y podemos hablar, os quiero enseñar un poquito cómo se ve, ¿no? La aplicación, tú le escribes un prompt, en ese prompt inicial le dábamos los datos de nuestro edificio, como si fuéramos el usuario o el inquilino o el propietario de este edificio, y le preguntamos, por favor, dinos medidas de rehabilitación, Vale. Las siguientes preguntas son un poquito más detalladas, entonces le decimos, oye, pero lógicamente por el año de construcción se le aplica esta normativa, tenemos unas transmitancias de estos valores, podríamos repetir, por favor, repítenos las recomendaciones, teniendo en cuenta estos aspectos, Y ya la tercera es decirle, por favor, además de estas recomendaciones genéricas que has podido dar, aplica la metodología de coste de ciclo, ¿cómo sería? Coste de ciclo de vida, y reavísalo, incluyendo, y le repetimos, le enfatizamos, ¿no?, en las medidas para que profundice más. Y ya está, a ver qué tal. Y al final, si no nos había dado ninguna referencia, también le preguntábamos, como una cuarta pregunta, por favor, indícanos qué referencias hay para los datos que nos has dado. Entonces, ¿cómo funcionó? Venga, os enseño un poquito. El primer año, y pues bueno, aquí veis la primera pregunta. Primero empiezo por el año 23, ¿vale? Q1 tenemos ahí, la segunda y la tercera ya se ve un poquito a bulto, ¿no? El volumen, también se ve un poquito más nivel de detalle. ¿Qué pasa? A la hora de publicar esto, nos dijeron de la revista, algunos de los reviewers, que podía dar problemas de copyright y tal, aunque solo es texto, ¿no? Pero al ser un pantallazo, entonces lo que hicimos fue buscar en APA, las normativas APA, en esto yo me he hecho una mano, y lo transformamos en, bueno, aquí tenéis dos ejemplos más en detalle, os podéis revisar más atrás, más adelante en el vídeo si queréis, o en el propio paper. Los transformamos en esto, en texto libre, que ahí ya nadie te puede reclamar nada, mediante una tabla en la que, pues por columnas, les mostramos unos ejemplos. En el paper se recogen pues unos ejemplos malos, unos ejemplos buenos del año 23 y del 24. En el año 24 las respuestas son mucho más largas, mucho más. Entonces, por ejemplo, aquí veis, el nivel de detalle ha cambiado. El nivel de detalle fue en diciembre del 24, el año pasado, hace 3 meses. Entonces, ahí ya entraban mucho más a detalle, las referencias las ponen más claras, casi siempre van poniendo referencias porque le habíamos pedido, ¿no? Pero el año 23 ni siquiera, había que insistir hasta una cuarta pregunta, como os he dicho. Entonces ya veis un poquito y el vistazo. Y esta es una respuesta de baja calidad, ¿vale? De low quality. Si nos vamos a una de mayor calidad, vemos que ya te explica, por ejemplo, esto es ya de la tercera pregunta, del Life Cycle Cost, y te dice cuáles son las hipótesis, los precios, el periodo de análisis, el Annual Heating Demand, todo esto, ¿no? Está muy bien, ya te va diciendo un poco el marco trabajo, las hipótesis que aplica. Y el nivel bajo de ambición, luego nos metemos con el nivel medio, que ya veis a ver que hace cálculos, ¿vale? No los hemos revisado, eso es una parte de los Future Studies que se podrían hacer, pero por ahora tienen buena pinta, son sistemáticos y tienen resultados interesantes. Y al final incluso presenta y genera tablas, ya no solo un modelo de lenguaje de texto, sino que ya genera bastantes tablas, ha hecho cálculos, como veis. Entonces, para ser una versión gratuita, que eso lo explico luego, son las versiones gratuitas en las que tú te registras, y en este caso, en el año 24, aplicaba una política de 10 preguntas por día, entonces teníamos que hacerle test, cada día 3 preguntas, o 4 o 5, no sé cuántas eran,
unas pocas, y nos decía, ahora pásate a la versión de pago. Esperábamos 5 o 6 horas, ya nos volvía a liberar y volvíamos a repetir las preguntas. O sea que están utilizando en este caso el modelo que es gratuito, pero de prueba, ¿no? Eso está todo escrito en el paper. ¿Cómo hemos recogido los análisis? Pues hemos hecho 6 tablas para cada una de las preguntas hechas con el año 23 y el 24, porque ha habido una diferencia importante. Con lo cual hay 6 tablas y en un total de 60 tests. ¿Qué resultados dieron? Bueno, por un lado, en el año 23, a nivel de niveles de ambición, hacía un poco lo que él quería, incluso cuanto más le insistías, menos niveles de ambición, hace una mezcla rara. Este año ya hace ya unos niveles de ambición, que no sé qué me pasa, que me salta mucho, perdonad. Entonces, la cosa es, quitar esto, no sé si es el ahora. Los niveles de ambición los clava, si no hemos perdido 3, nos pone 3 siempre, en todas las iteraciones. En los niveles de rehabilitación, fijaros que antes, ay por Dios, no sé por qué tengo aquí los tiempos pregrabados, perdonad. Las medidas de rehabilitación las teníamos una tendencia un poco incierta, o sea, al inicio la pregunta más generalista sacaba muchas medidas de rehabilitación, había leches, voy a acabar saliendo de esto. Bueno, y las referencias, había una tendencia un poco, mira, lo voy a poner en modo normal, así, con perdón, menos animaciones, pero lo veréis más claro, creo yo. Entonces, bueno, pues con todo esto, ¿en qué queda? Pues lo que vemos es también una... No se ve bien, sino, perdonad, es que no se va a ver bien. Estoy andando con doble pantalla. Entonces, las tendencias que se ven es que el modelo de referencias, el número de referencias va bajando en la tercera pregunta en los dos casos, a medida que vamos metiendo más a detalle, pierde menos. A nivel de calidad, sin embargo, es donde vemos la gran diferencia. Fijaros, aquí veis un poquito por colores, en verde son los de más de mayor calidad y en azules los de menor calidad, en rojo los intermedios, para ver la tendencia. Entonces veis que a medida que vayamos pasando de una versión a otra, han mejorado. Entonces, ¿en qué ha quedado? ¿Cuáles son las lecciones un poco? Por un lado, las 3 preguntas que hacíamos, en el año 23 nos decía que podíamos, en un principio, no permite reemplazar, ¿no? No lo permite reemplazar, pero sí que es muy útil, es muy interesante. En cuanto a utilidad, potencialidad, no dan valores ilógicos o valores, alucinaciones que les llaman, ¿no?, a este tipo de datos irreales. También en el del medio se ha mantenido, que es que pueden dar buenas recomendaciones, como acabo de decir, y el tercero es que la calidad de la respuesta en un inicio no estaba conectado, pues lo sustituimos aquí, en un inicio no estaba claro, no estaba conectado, había incertidumbre, pero en la versión última del 24 es claro que cuanto más le preguntas, más concreta le haces la pregunta, más lo detalla. Así pues, ¿cuáles serían un poco las lecciones que os podéis llevar? Un poco para que todas y todos tengáis la idea en la cabeza, cómo funcionan estos modelos de lenguaje. Pues la idea es que son muy adecuados para diseminación, para hacer trabajos iniciales, pero para hacer trabajos profundos, obviamente, no llegan. Pero bueno, sí que habéis visto una tendencia del año 23, ahora, que es importante. Entonces, cualquier usuario no experto puede acceder, puede tener informaciones. Sería más fácil, por ejemplo, para gente, darles directamente las preguntas clave y que eso lo tengamos publicado en el perfil, en las redes sociales. La pregunta clave, que cada uno lo relance en la herramienta que quiera, ChatGPT, Gemini o la que sea. Perdón, es esta mierda que la tengo así. La usabilidad es una usabilidad muy potente, pero sí que depende del nivel de usuario del uso. Vamos, es así. Y que tiene limitaciones por el acceso gratuito, que la versión de pago son 20 euros al mes, que no es que sea mucho, pero que es de pago. Y que se podrán hacer estudios avanzados. Agradecer un poco tanto al proyecto con Aitor, donde lo englobamos, por así decirlo, y al laboratorio, obviamente, por todo su trabajo. También participó un investigador de la Universidad de Burgos, con el que en su día habíamos ido colaborando. Aquí tenéis el enlace abierto. Y nada, y muchas gracias a todos y a todos por escuchar. Espero que lo haya hecho en tiempo, no sé cómo andamos, pero creo que me he pasado un poco. Vale, Juan Mari. Bueno, pues no, bien, un poquito, pero no pasa nada. Luego pasamos al turno de preguntas, por si acaso alguien quiere hacer alguna preguntita, ¿de acuerdo? Vale, pues siguiendo el orden, le voy a dar el paso a Irene Guerrero. Aquí la tengo. Irene, cuando quieras
puedes pasar a compartir. Y nada, recordar que Irene va a presentar un estudio llamado Desarrollo de una herramienta de planificación energética bottom-up bajo el paradigma de la autosuficiencia conectada. Kaiso, ¿se me escucha los que Sí. estéis conectados? Vale. Sí que se escucha. Pantalla completa. Vale. Ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Vale. Opa. Pero... Vale, vale. Vale, bueno, yo voy a hablaros ahora sobre el tema de tesis que estoy trabajando sobre todo este año, que se titula El desarrollo de una herramienta de planificación energética bottom-up bajo el paradigma de la autosuficiencia conectada. Irene, un momento, solo estamos viendo lo del PowerPoint, ¿eh? No sé si tienes doble pantalla o algo. Ay, ¿cómo se hace? Vale, vale. Esta de aquí no hay. A ver. Sí, es que no sé cómo. Claro, es que. Sí, ahora ya debería salir bien. Es que Hola Irene, en mi caso he compartido toda la pantalla, no la no sé muy aplicación. bien cómo hacer. ¿Ahora lo veis? No, es que se sigue viendo lo que es la presentación de PowerPoint. Mira a ver lo que te ha dicho Juan Mari, que si le das a toda la pantalla. Claro, sí, es que el tema tengo la doble pantalla aquí. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, no te preocupes, que es así. Eso, comparte Quito la la pantalla, pantalla señor Irene. en la que estés proyectándolo en versión grande. A ver, sí, por favor, auxilio. Sí, es que ni idea, la doble pantalla así. Bueno, como para compartirla ahí. Lo que pasa es que la tienes en un grupo. Sí, Entonces la tienes que poner duplicar. vale. Cambios entonces en teoría, a ver si. Claro, igual pantalla completa, ¿no? Para que para la presentación. ¿Vale? Ahí está bien. Ahora se ve genial. Sí, pero es que le va a salir como. Ah, mira, tengo una idea, espera. Entonces, tienes PPTX y la otra. Entonces es la segunda. No, ahora sí, ya está. Ahora sí, vale. Muchas gracias. Sí, vale, ahora sí, vale. Vale, ya está. Venga, Irene. Ya está. 10 minutos. Vale. Vale, perdón por problemas técnicos. Nada, yo voy a hablar sobre el tema de tesis que estoy trabajando a lo largo de este año, que como ha dicho Pello, se titula Desarrollo de una herramienta de planificación energética bottom-up bajo el paradigma de la autosuficiencia conectada. Y un poco los puntos que voy a tratar es un poco la introducción a nivel, el concepto en el que se basa la herramienta, los objetivos que va a tener la tesis, hasta dónde se ha llegado ahora y las futuras líneas de trabajo. Y bueno, como el propio título indica, hay como dos características esenciales en la propuesta de herramienta que se quiere hacer, que es la planificación energética bottom-up y la autosuficiencia conectada. En ese sentido, un marco, un nuevo enfoque, que es el de la célula energética, pues cuadraba bien para poder dar este desarrollo, que se basa principalmente en dividir un sistema energético complejo en pequeños módulos que se denominan células energéticas, que representarían los límites del sistema energético que se quiere optimizar. El enfoque o el aspecto importante que tiene esto es que esta célula energética no tiene un tamaño limitado, sino puede tener
diferentes tamaños para poder hacer un análisis un poco más desde un enfoque de, por ejemplo, una entidad local, que sería la optimización pues, de una región concreta que tenga unas características, pero esas limitaciones de optimización pueden ser células de mayor tamaño, de tal manera que podríamos hacer unos análisis donde poder considerar otros sistemas ya existentes o la posible conexión entre diferentes entidades, creando así las redes de entidades locales. De esta manera poder analizar pues ese paradigma de la autosuficiencia conectada, donde territorios que tengan diferentes características de generación o de recursos, pues poder compartir esos excedentes o esos déficits de energía. La siguiente imagen viene de una herramienta online que se llama OpenPlant Tool, que se basa también en este enfoque de la célula energética y es un poco para ver más visualmente a qué se refiere ese concepto de la célula energética a nivel, por ejemplo, de poder hacer un análisis de un sistema de optimización más concreto en el que solo se estudiara la capacidad de cubrir la demanda eléctrica, ¿no? Que sería esa célula más pequeña, pero esa diferencia de tamaño es que poder considerar ya otros vectores energéticos como el térmico o también la conexión de suministro de la red eléctrica, y eso también podría ampliarse aún más de poder considerar otras demandas de otros municipios y poder evaluar pues eso, poder compartir energía en ciertos instantes. Un poco un poco los objetivos generales, como siguiendo un poco el título de la tesis, es desarrollar un método de optimización para el diseño y operación de los sistemas energéticos. Y aquí hay como dos líneas de trabajo más diferenciadas. Por un lado, esa metodología para la autosuficiencia local, que correspondería como a esas células energéticas que hemos hablado de menor tamaño, que representarían como entidades locales independientes. Y luego, por otro lado, la autosuficiencia conectada, donde ampliar ese análisis a un mayor tamaño de la célula energética y poder estudiar ese intercambio de energía. Y como tercer paso, sería añadir unos criterios adicionales como la incertidumbre mediante la optimización estocástica, otras consideraciones ambientales y luego otras medidas de eficiencia energética como la estrategia de control de demanda. Donde a lo largo de este año, además, bueno, en el punto en el que se está es en el desarrollo de la herramienta para la autosuficiencia local y un poco entrando... Uy, que no puedo pasar. Y un poco entrando en la metodología que sigue la herramienta que se ha propuesto hasta ahora. Tiene como tres fases principales. Una primera como de preprocesamiento, donde se ha diseñado una plantilla Excel o una hoja de cálculo, donde aquí se introducen todos los parámetros necesarios para realizar la optimización, donde se ha buscado que sea flexible para poder hacer la optimización energética de diferentes sistemas energéticos y que sea fácil uso, pues, para poderlo dar bueno, para que la gente que la pueda utilizar de manera sencilla. Y luego, por otro lado, estaría la fase de optimización, donde aquí se ha desarrollado un modelo de optimización basado en OpenSolve, que es una herramienta de código abierto, donde aquí pues ya se establecen los objetivos de la optimización y las restricciones que también se van a considerar. Y por último, una fase de postprocesamiento, donde aquí pues los míticos análisis de resultados, donde puedes definir los indicadores que hay interés, los diferentes análisis de sensibilidad y otras formas de representar los resultados. Más concretamente en el modelo de optimización, que es esa segunda fase que he explicado, se ha seleccionado la herramienta MoSolve, que se trata de un generador de modelos de código abierto diseñado para construir sistemas energéticos. Como veis en la imagen, se basa es como si fuera una especie de plantilla donde tú puedes implementar los diferentes componentes que ya tienen una forma un poco predeterminada en MoSolve, y tú definiendo los diferentes parámetros técnicos, económicos y la conexión entre los diferentes componentes del sistema energético, defines todo el sistema energético que se quiere configurar y luego mediante el proceso de optimización se establece la operación óptima dentro del sistema. Esta estructura modular, que es una ventaja, bueno, es una de las ventajas que se ha considerado para
seleccionar Remosolve porque, bueno, permite establecer diferentes sistemas energéticos con diferentes niveles de complejidad. Y esto permite que la herramienta pueda ser más flexible y poder hacer análisis a diferentes escalas. Luego, por otro lado, las ventajas de ese código abierto, pues bueno, pues de tener la transparencia de poder disponer de ejemplos, de código, de documentación, de una comunidad activa, pues permite también la facilidad de desarrollar de nuevos desarrollos y luego además la flexibilidad de poder implementarlo con otros módulos o herramientas de código abierto. Y luego, por último, otra de las ventajas que se ha podido sacar es que eh, emplea otra librería de código abierto Pioma que sirve para construir y resolver los problemas de optimización y nos permite incluir como método de resolución la programación matemática, que es la metodología de resolución más utilizada en la literatura de la optimización de sistemas energéticos. Y luego, por otro lado, permite dar una mayor personalización. Aparte de dentro de MozSolve ya hay una funciones, objetivos y unas restricciones establecidas de forma predeterminada, pero al tener este bloque PIOMO implementado, pues permite una mayor flexibilidad para poder plantear futuros análisis, no solo en base a minimizar costes económicos de todo el sistema energético y bueno, pues abre un poco más oportunidad a futuros análisis. Luego, con la herramienta que hasta ahora se ha desarrollado, se ha hecho un pequeño caso de estudio en la cuadrilla de Gorrillaldea, donde aquí se ha hecho un análisis de la producción eléctrica para el autoconsumo y un poco siguiendo los pasos que he explicado antes, pues se ha definido el sistema energético conectado a red, donde se ha considerado la posible generación eólica fotovoltaica con almacenamiento y se ha establecido una serie de restricciones de posibles tecnologías a instalar. Bueno, y como para no entrar mucho en detalle, eh, estos son un poco los resultados que se han obtenido de este primer análisis, donde podemos ver un poco la relación que puede haber entre las diferentes configuraciones del sistema en función del coste total del sistema energético y el grado de autonomía que se logra obtener. Luego, analizando la distribución por cada uno de los municipios de la cuadrilla, se puede ver que, por ejemplo, se puede ver el gran impacto que tiene el sector industrial. El caso de Legutio, que es este amarillo que veis aquí, bueno, no sé si se ve bien, es el municipio con un mayor porcentaje de consumo industrial, presenta los peores resultados tanto en grado de autonomía como en el coste del sistema energético. Entonces, aquí es para dar un poco de importancia a que la importancia de considerar todos los consumos finales que pueda haber y la implicación que tienen. Y luego, por último, pues bueno, en la última figura se ve un poco el análisis de las diferentes configuraciones que se podían plantear, pues esa relación entre el coste total y el grado de autonomía. Y luego se han identificado como futuras líneas de trabajo. Dentro de MozSolve hay como una serie de bloques experimentales que nos han parecido interesantes para aplicar en la herramienta. Por un lado, la optimización de inversión multiperiodo, que esto es interesante a la hora de establecer procesos de planificación energética, y luego otro componente de estrategias de gestión de demanda. Y por otro lado, incluir más criterios a la hora de establecer esas funciones objetivo y esas limitaciones de la optimización del sistema energético, pues que tengan más consideración entre la energía y el entorno, así como añadiendo diferentes consideraciones ambientales que aún estamos viendo cuáles tomar. Y luego también, pues, mejorar la herramienta para que sea aún más accesible y flexible para poder considerar pues, los diferentes requerimientos de las distintas usuarias que quieran emplearla, Y bueno, esto sería todo. Es que ricasco y cualquier cosa. Pues, y dejo compartir. Muy bien, es que ricasco, Irene. Encima te has ceñido el tiempo, así que perfecto. Como decimos luego, haremos luego
el turno de preguntas por si acaso alguien quiere pues preguntar algo o puntualizar. A ver, Gonzalo, que nos ha dicho que quiere hablar. ¿Gonzalo? Que no, que lo he levantado sin querer. Ah, vale. Vale, pues eso, luego dejamos para el turno de preguntas. Así que nada, damos paso a la tercera presentación. Pablo Moreno Pestaña, que nos va a hablar de... Espera, le pongo aquí le doy preferencia a él y nos va a presentar la ponencia de cómo modificar el source code de Energy Plus sin morir en el intento, ¿no? Con este título tan sugerente, pues le damos paso. Sí, hola a todos. ¿Me confirmáis que se me oye bien? Se oye bien, sí. Se escucha perfecto. Estupendo. Vale, pues vamos a compartir la pantalla. Vale. También si me confirmáis que se ve la pantalla. Perfecto. Estupendo. Vale. Pues muchas gracias a todos. Comienzo directamente para ceñirnos un poco a los 10 minutillos. Como ya han adelantado, esta es una presentación, parte de la investigación que hemos estado llevando. Esto, además, más o menos es lo mismo de una de las cosas que llevamos al ESTESA de este año en Zaragoza, solo que con un toque más de la utilidad que puede tener para nosotros en el departamento que del acercamiento científico, de cómo modificar el source code de Energy Plus sin morir en el intento. Vamos a seguir un poquito la siguiente estructura en la que voy a usar el ejemplo de nuestra investigación y de un poco también una línea temporal de cómo hemos ido ahondando en Energy Plus desde Design Builder, para que entendáis la utilidad de lo que voy a mostraros, más en nuestro caso práctico que en la forma teórica. Así que un poco de contexto y objetivos, luego las diferencias entre los software que trabajamos y que incluso algunos no sabemos que estamos trabajando con ellos en el departamento, y finalmente nuestros resultados. Todo esto comienza cuando lo que ahora es parte de la tesis doctoral que estoy haciendo, pero también una colaboración con un proyecto Open Lab del Departamento de Arquitectura, en la que se iba a renovar un edificio gargantuesco en Pamplona, una antigua fábrica textil llamado edificio Iber. Lo interesante es que tenía un aljibe enterrado subterráneo, un aljibe siendo un antiguo depósito de agua. Y justo encima del aljibe se iba a hacer un supermercado. Se nos dijo, oye, ¿se podría aprovechar este aljibe de alguna forma de almacenamiento térmico? Lo intentamos para el edificio completo, los números no cuadraban del todo y además demasiada agua moviéndose demasiados metros. Así que decidimos estudiar exclusivamente el supermercado. ¿Qué ocurre? La forma en la que decidimos estudiarlo es con simulaciones energéticas mediante Design Builder, que te permite simular un año entero en periodos incluso de menos de una hora. Tiene sentido para controlar porque tienes fotovoltaica, tienes bombas de calor, quieres cargar cuando tengas más exceso de fotovoltaica y ese tipo de cosas bastante minuciosas y concretas requieren de un software que haga simulaciones horarias. Cuando nos metimos a simular supermercado, o mejor, cuando hicimos el estudio de qué hay que simular para un supermercado, la mitad de lo que consume un supermercado en España a nivel eléctrico son neveras y congeladores. A partir de ahora me referiría a esto como refrigeración. Si la mitad del consumo es refrigeración, tenemos que simularlo. Punto. Pero es que además esta refrigeración no es solo un consumo de fondo, no es como una nevera de una casa más o menos a temperatura constante todo el año. Esta refrigeración depende de qué temperatura tenga fuera el aire, de qué temperatura tenga dentro la zona y además cambia la temperatura de la zona porque absorbe calor. Por lo tanto, no vale con meter unos consumos eléctricos de fondo, habría que intentar simular las neveras y los congeladores en sí mismos. ¿Era esto posible? Bueno, este era nuestro objetivo, hacer un módulo de un tipo de simulación, en este caso usaré la palabra CO2 transcrítico, esto no es nada más que el tipo de circuito, para que funcionase tanto en Design Builder como en Energy Plus. Bien, pues, ¿qué es Design Builder? Muchos lo conoceréis, pero brevemente es una herramienta de software de simulación de edificios energética. Desde la parte de hacer el edificio geométricamente hasta simular las cargas térmicas. No solo eso, además es una herramienta que junta varias herramientas diferentes. Ya no solo puede hacer edificios geométricamente, puede hacer las paredes en cuanto a capas térmicas que tienen y luego puedes tirar simulaciones energéticas, incluso CFD. ¿Qué pasa? Que Design Builder no hace cálculos en realidad. Energy Plus hace cálculos. ¿Y quién es Energy Plus? Es el software gratuito internacional que hizo el Consenso de Energía de Estados Unidos, si no me equivoco, para hacer simulaciones energéticas. Este es un software que muchos otros programas de cálculos de edificios usan de fondo y algunos directamente te permiten simular en ese otro programa. No todo lo que está en Design Builder está en Energy Plus.
Porque, perdón, al revés, no todo lo que tiene Energy Plus está en Design Builder. ¿Por qué? Porque Design Builder ha decidido que hay cosas que no le interesan. Por ejemplo, la refrigeración. Imagina la cara que se me queda cuando quiero simular la refrigeración en Design Builder y me doy cuenta de que no puedo porque Design Builder no tiene refrigeración, pero su programa de cálculo sí que lo tiene. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Si Energy Plus tiene un programa de refrigeración, ¿qué tipo de programa de refrigeración tiene? Tiene un módulo que te permite hacer refrigeración de CO2 transcrítica multietapa. Esto significa supermercado. No lo puedo decir de otra forma. Un supermercado es esto. Un sistema de CO2 transcrítico con 2 etapas está clavado para un supermercado. Por lo tanto, sería ideal. Si metiéramos esto, tendría una simulación que dice cuánto frío quitan las neveras a la zona, cuánto consume en función de la temperatura exterior y otra serie de parámetros muy interesantes. Aunque es un módulo un poco antiguo, pero bueno, podría funcionar. Esto es lo que hay que hacer si quieres ir desde Energy Plus hasta Design Builder, perdón, desde Design Builder hasta Energy Plus y meter refrigeración. Pero no os voy a comer la cabeza con esto. Lo importante es que podemos hacer prácticamente todo el trabajo gordo en Design Builder, exportar a un archivo de texto que permite hacerlo el propio Design Builder y añadir una serie de cosas pequeñas en Energy Plus. ¿Qué ganamos con esto? Funcionalidades que no sabíamos que existían. Por ejemplo, en este caso, las neveras y los congeladores se pueden hacer en un edificio que ya tengáis hecho vosotros en Design Builder con sencillamente meterle el texto que corresponde a la nevera y a los congeladores. Hay que aprender a hacerlo, pero se puede hacer. Es inmediato. Es una funcionalidad implícita en el software, solo que desconocida para muchos de nosotros. ¿Esa funcionalidad implícita cómo funciona? Pues el archivo de texto es un archivo de texto plano al que se le añaden una serie de textos, cuántas neveras hay, cómo de grandes son, cuáles son los horarios de los que funcionan. Es más complicado que esto, pero acabamos teniendo simulaciones de un supermercado, siempre que esté todo bien simulado. ¿Qué ocurre? Cuando lo simulamos, obtuvimos el resultado que tenéis a la izquierda y comparamos el módulo, que es de 2011, con los datos reales de un paper de la literatura que es un poco una review, obteniendo nuestra curva azul contra la curva negra, que voy a ahondar un poquito más adelante. Hasta aquí tenemos que quedarnos con que teníamos un software que no tenía neveras, pero el software de cálculo sí nos lo permite, así que hemos ido al software de cálculo. Punto 2. Energy Plus no solo es el software que hace los cálculos, encima es de código abierto. Que un software sea de código abierto significa que tú puedes acceder a los diferentes scripts que dirigen cómo funciona. Por lo tanto, puedes consultar las ecuaciones internas que la propia documentación del software te dice que tiene, e incluso las que no te dice que tiene. Por si alguna vez os ha pasado, no habéis simulado algo y habéis dicho, no sé por qué esto está funcionando así, pues con Energy Plus puedes irte al script que lo controla para ver por qué está ocurriendo así. En nuestro caso en concreto, no solo tenemos el software como código abierto, el propio desarrollador de Energy Plus nos da una guía de cómo instalar los paquetes gratuitos de software para modificarlo. O sea que sin €1 podemos tener todos los scripts de Energy Plus y podríamos modificarlos. Por ejemplo, cambiar una ecuación por otra que nos interese. Os adelanto que es una de las cosas que hemos hecho. Aquí llega lo interesante. Cuando estuvimos mirando este software de refrigeración de dentro de Energy Plus, vimos que había una ecuación que no nos cuadraba, que es la que está ahí en rojo. Básicamente, en cierto rango de temperaturas, las neveras controlaban la presión con un salto directo, cuando debería ser un control lineal de presión y temperatura. Esto ocurre porque en 2011 los variadores de frecuencia no eran tan comunes en este tipo de sistemas y, por lo tanto, esto en 2011 era verdad, pero en 2024 no lo es. Ya 2025. Así que dijimos, vale, el efecto de esta ecuación, que no puedes cambiar a menos que modifiques el software, ¿cuál debería ser? Debería ser una caída del COP en una zona concreta. Pues efectivamente, miramos la documentación y encontramos que justo en una zona concreta nuestro sistema no simula bien. Pero esto es implícito del software. Esto no puedes cambiarlo por más que le cambies la potencia a la nevera o por más que le cambies parámetros de entrada. Porque esto no tiene que ver con los parámetros de entrada. Tiene que ver con las ecuaciones implícitas del propio software. Pero como es de código abierto y nos han dado una guía de cómo modificar dicho código abierto, con suficiente experiencia en C++ y un poquito de cuidado y muchos cabezazos contra la pared, encontramos la parte del código que controla justamente esa serie de presiones y temperaturas. Encontramos y identificamos más o menos cuáles son las ecuaciones, que con cierto conocimiento en programación tampoco es demasiado complicado, y la parte concreta del código que está aquí en azul es ese salto de temperatura concreto que no nos gusta cómo lo controla. Pues lo cambiamos. Con suficiente, de nuevo, expertise y un poquito de ChatGPT si hace falta, cambiamos el código para que siguiese las ecuaciones de la literatura, que son modernas y de control con variador de frecuencia, en lugar de ecuaciones antiguas. ¿Qué logramos? Logramos, como se puede ver en la imagen,
que el consumo de nuestros compresores del sistema de neveras, que originalmente no podíamos hacer ni en Design Builder, no solo lo hemos podido hacer en Energy Plus, hemos podido adaptarlo a lo que sabemos es una forma más correcta, porque el que hace el software es una versión más bien antigua. Así que muy brevemente, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que Design Builder tiene funcionalidades extra dentro de Energy Plus, que para saberlas tendríamos que irnos a la documentación de Energy Plus y simularlas desde ahí. Complicado, pero posible. Y añadiríamos cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Lo segundo, que como Energy Plus es de código abierto, no solo en su documentación, también en su propio código fuente, podemos encontrar cómo funcionan cosas que no nos cuadran. Por si acaso en algún estudio hay un dato extraño, un resultado extraño de una simulación que sabemos que no debería estar ocurriendo de cierta forma, por lo menos podríamos justificarlo. Y finalmente, también hemos aprendido que, con cierta maña, se puede modificar en Energy Plus no solo haciendo modificaciones pequeñas, como cambio de una ecuación a otra, nos hemos atrevido a hacer mucho más. Hemos añadido almacenamiento térmico donde no lo había, conectando circuitos, mandando calor de un sitio a otro. Hemos añadido inputs nuevos, hemos añadido outputs nuevos. Con cierto manejo y cuidado, se puede hacer de la herramienta una personalización mucho más avanzada de la que solemos estar acostumbrados. Y en mi opinión, esto es más útil y más sencillo que tener que desechar por completo Design Builder, porque la pequeña cosa que nos encantaría hacer, aunque sabemos que casi seguro que se puede hacer, no está ya programada. Finalmente, os he mentido, morimos un poco en el intento, pero no demasiado, pero prefiero esto a Imia Transis, esa ya es una opinión personal, así que muchas gracias y cualquier pregunta o contacto o lo que sea está disponible. Gracias a todos. Vale, Pablo, muchas gracias por también haberte ceñido al tiempo. Hoy muy bien los tres, ¿eh? Ha estado bien la duración. Así que nada, turno de las preguntas y si alguien quiere hacer, pues que levante la mano, que pregunte y bueno, si no ya haré yo alguna preguntita yo. Vale, pues Koldo, a ver. Venga, me arranco yo. Es que ricasco por las charlas. Venga, una pregunta para Juan Mari. Cuando estabas hablando del tema de la calidad de las respuestas, luego has hecho algún comentario como que no estabais evaluando los resultados que estaba dando ChatGPT, sino que era como una línea de futura de investigación. Entonces, eso, mi pregunta va un poco dirigida a eso. ¿Cómo se evalúan esa calidad de las respuestas de ChatGPT? Sí, bueno, pues es muy buena pregunta, claro. A ver, lo que hemos hecho ha sido tener en cuenta que coja todo el arco de posibles medidas de rehabilitación que había en el paper de referencia. ¿Qué pasa? La parte pasiva sí que las hace bien, incluso entra en más detalles, temas de mantenimiento, de junquillos, de, no sé, de burletes en la entrada, lo que sea. Pero luego en la parte de activa, ahí solo entra en fotovoltaica, algunas veces menciona más otras renovables, tal. Entonces, un poco la calidad que se ha evaluado es eso, o sea, que mencione ciertas medidas sin entrar a ver si están bien dimensionadas, si tienen excesivo sentido, porque eso requeriría un trabajo muy, muy detallado y igual hasta cierto punto no merece la pena. O sea, esto es un primer enfoque, un estudio exploratorio para responder un poco a un usuario estándar. O sea, estaba más enfocado a ver qué es lo que puede ver un usuario estándar, una persona desde su casa, tipeando lo básico. Entonces, un poquito ese era el enfoque. Sí, lo decía más que nada porque eso, porque un amigo mío también, lo que dices tú, de un usuario estándar que no tiene ni idea de la temática, que se está haciendo una casa, preguntó a ChatGPT sobre el dimensionamiento de la instalación que necesitaba y demás, y sí que es verdad que te hace cálculos de transmitancia térmica, de saltos, del tema de las cargas, pero por ejemplo igual se le olvidaba tener en cuenta la ventilación y la infiltración o cosas así, ¿no? Entonces por eso decía que... Sí, vamos, o sea, y lo que hemos visto es una mejoría del copón de la versión de primavera-verano del 23 a la última del año pasado. Es una pasada el salto que ha dado, los cálculos que te permite hacer, utiliza las referencias y las expone de manera más transparente, no hay tanto riesgo de alucinaciones y tal, creemos, y va, está bien, pero vamos, que no te puedes revisar, o sea, habría que revisarlo siempre, no te puedes fiar, sino que habría que recalcularlo. Pero como un primer enfoque, pues una herramienta con un potencial brutal. Sí. Vale, es que recasco. Vale, gracias, Koldo. Ha levantado la mano Pablo Moreno. Me imagino que querrá hacer también alguna pregunta. Sí, una breve también para Juan Mari. Has comentado algo así como
las preguntas útiles para los usuarios que son genéricas las podemos poner en la web, habiendo probado que son preguntas que pueden dar cierta información útil. Pero me planteo dos cosas que son, sé que ChatGPT a veces responde de forma distinta exactamente las mismas preguntas solo porque la conversación haya sido previa o posteriormente distinta. Y segundo, sé que ChatGPT y otros IAs cualquiera de generación de lenguaje cambian y se van actualizando. Hasta cierto punto nos atreveríamos a responsabilizarnos, aunque digamos que la responsabilidad de la pregunta va en otro sitio, de decir, para nosotros ha funcionado estas preguntas más o menos bien, cuando sabemos que tal vez dentro de un año en otro programa la pregunta tenga respuestas catastróficas. Es decir, hasta cierto punto me da miedo decir, pongo estas preguntas en la web para un usuario, cuando el usuario precisamente, o la usuaria será precisamente él o la que no sepa valorar las buenas respuestas. Ayuda a personas que sabemos más o menos de qué estamos haciendo, pero a lo mejor es peligroso darlo como una herramienta a aquellos que no o a aquellas que no. Sí, a ver, pues esto lo que pasa es la temporalidad. Esto pasa con todos los estudios. Entonces, cualquier herramienta, la misma que tú has presentado, un buen codificado, una buena programación del año 2011, ya no vale porque la tecnología ha cambiado y hay que actualizarla. Entonces, obviamente no se pueden poner como verdades, pero lo que yo quería decir es que se le puede dar recomendaciones para ver qué cosas preguntar, incluso poner ciertos types, ciertos scripts básicos o prompts básicos, para que tengan en cuenta pues el solamiento, tengan en cuenta tal. Quiero decir, precisamente un poco esto, este extra de conocimiento que igual lo damos por sentado los que estamos aquí en el seminario, para que la gente que vea de fuera pueda no olvidarse de esos aspectos, porque ChatGPT efectivamente, si no eso se ve en el estudio, vamos, si no le recuerdas ciertas cosas, de las 10 preguntas, en 3 se le había olvidado. Entonces, si tú tienes mala suerte y te ha tocado la respuesta que se olvida, por ejemplo, de la sustitución o actualización de la caldera, pues te quedas solo con las recomendaciones de fotovoltaica, ventanas, aislamiento, qué sé yo, cosas básicas, ventilación, eso sí que lo solía poner, pero ya otras menos. Entonces, yo creo que el utilizar esta herramienta, que tiene mucho potencial de diseminación y de uso, para que lleguemos también a más gente, yo creo que es útil. Y esta es la manera que yo os proponía. Pero bueno, que hay muchas maneras de que se puede hacer y desde luego habrá que actualizarlas en el tiempo. O sea, lo que digamos hoy, dentro de 1 año o 2 años, no va a servir, con lo cual tendría que estar posteado, pero o lo que compartamos que sea más en plan redes sociales, en plan los perfiles del propio Nedi, si salen, cosas de estas. Perfecto, gracias. Vale, gracias. La siguiente pregunta, Álvaro Campos. Buenas, ¿se me escucha? Adelante. Vale. Nada, pues felicitar a las 3, lo primero. Y nada, pues así como pregunta, pues para Pablo sería, no sé si nos puede contar que, bueno, existen otros tipos de editores que permitan editar los IDFs. Está por ahí OpenStudio, está el propio IDF Editor, no sé, que no sé si nos podía contar un poco cuál es su experiencia y si muchas veces, en lugar de entrar directamente contra el IDF, si podríamos utilizar estos, digamos, intérpretes del camino, bueno, un poco intermedios para facilitar la ejecución de scripts, porque además todos estos códigos son también de código abierto. Entonces, muchas veces estamos modificando el IDF, pero podríamos modificar el IDF Editor o el OpenStudio de cara a poder tener, digamos, más facilidad a la hora de modificar los IDFs. Esa sería una pregunta. Y luego quería hacer una reflexión que se me entienda bien, desde luego, con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo porque creo que el uso de la inteligencia artificial tiene muchísimas implicaciones, creo que lo va a cambiar todo, pero sí que cuando hablamos de eficiencia energética, pues tenemos ahora mismo una herramienta cuyo uso actual, que yo creo que no es totalmente despreciable respecto a las expectativas que tiene, pues tiene unos consumos energéticos súper elevados. Entonces, sí que me gustaría compartir esas implicaciones, más que nada para, supongo que lo tenemos en mente, pero para que lo tengamos. El otro día veía una noticia que nos hablaba como únicamente ChatGPT, uno de tantos sus programas, se hacía un análisis muy sencillo de que si me parece que 1/10 parte de los estadounidenses utilizasen ChatGPT para asistencia a la hora de escribir un correo a la semana, pues ese uso energético equivaldría al consumo de una vivienda en Washington durante un mes. Ese tipo de cosas, pues bueno, yo creo que como grupo que trata el tema de la eficiencia energética, pues creo que cuanto menos, pues
es interesante, ¿no? Tener en cuenta de cara a que tengamos debates no solo de lo concreto, sino un poco de las cosas más estructurales, por decirlo de alguna otra manera. Simplemente lo dejo ahí, no es una pregunta, pero por compartir. Y nada, Pablo, si nos puedes decir algo respecto a eso, de esas otras herramientas, qué posibilidades, si lo habéis pensado, si no, eso sería todo. Nada, muchas gracias a todas. Sí, por supuesto. De hecho, de OpenStudio tuvimos que abrirlo para unas cuantas cosas de la refrigeración, que de hecho, fíjate, sí que están en OpenStudio. No todas, pero algunas. Así que OpenStudio, al igual que Design Builder, al igual que un plugin de Ruby, un plugin de Rhino, el propio IDF Editor, todos ellos o los hemos usado o conocemos que existen y son acercamientos diferentes. De hecho, si no me equivoco, Milagros, que ha estado contigo, creo que está en la llamada también, ella tiene su propio código para modificar IDF si lo tiene en Python. Yo tengo uno mío que he hecho muy basiquito en Batch para cambiar una serie de cosas. Hay mil acercamientos en función de cientos de software que usan cada uno. El hecho es que todos ejecutan Energy Plus. Esa es la utilidad extra de lo que nosotros queríamos hacer aquí. Si tú cambias el Energy Plus, puedes usar OpenStudio para hacerlo todo, exportarlo y usar tu Energy Plus modificado para la simulación. Si usas Rhino o se usa C++ para llamar a Energy Plus en paralelo, 3/4 de lo mismo. Porque el .exe al final es el mismo. La build ejecutable es una y esa una es la que nosotros hemos cambiado. Que hay cosas para las que a lo mejor se puede cambiar algo que no haga falta cambiar el código fuente, tienes razón, cada uno tiene su herramienta, pero lo útil es que una vez lo que quieres cambiar está en el ejecutable, da igual cuál uses. Tu propio ejecutable va a ser el de OpenStudio, va a ser el de Ruby, va a ser el de Python, va a ser el de C++, o yo que lo llamo desde la consola de comando, va a ser el mismo. Entonces, ese es el extra que da modificar el código fuente. Si no, Design Builder es igual de bueno o igual de malo que OpenStudio. Preferencias de cada uno y la herramienta que sea mejor para la utilidad que cada uno tiene. Vale, pues ahí Álvaro diciendo que muchas gracias. Así que damos paso para que levantó la mano también Pablo Hernández. Sí. Vale, soy... Vale. No, el micrófono. Quita el micro. No, quita el audio. Quita el audio. Eso es. ¿Me oís ahora bien? Sí, sí. ¿Tú tienes el micro, Pablo? Sí. Vale. No es Pablo, soy Iván Flores. Mi pregunta era para Pablo. Cuando he visto su presentación y comentaba que el Design Builder no contemplaba la refrigeración, me esperaba un proceso iterativo. Me explico, en lugar de, por lo que le he entendido, generas el IDF, corres Design Builder y luego con eso alimentas Energy Plus. No sé hasta qué punto el efecto de esas cámaras también te afectan a la climatización y yo pensaba más, como ha pasado algunas veces, por ejemplo, con tema de contaminantes y energía, que ibas como time step a time step pasando de un programa a otro. Entonces, no sé si yo lo entiendo mal o no tiene mucha relevancia o es un siguiente trabajo. Respondiéndote... espera, ha ido doble. Vale, ahora. Sí y no. Sí, a la parte de que tienes razón, es iterativo en cuanto a cargas. En realidad, nos simulamos en Design Builder, hacemos el modelo y exportamos. No los resultados, sino el modelo en sí mismo. Luego, cuando añadimos las cargas de refrigeración, simulamos una primera vez, se me ha quedado el sistema infradimensionado, vuelve a Design Builder, redimensiona el sistema, exportalo otra vez, vuelve otra vez. Hay cierta iteración en el dimensionamiento. Pero en ejecución solo hay una, solo se ejecuta en Energy Plus. Y todo se ejecuta en time step alimentándose a sí mismo. Si hay demasiada carga, eso lo sabe la propia simulación y se reproduce en una sola simulación. No hace falta hacer iteraciones de ir a uno a otro, porque la simulación última y única se hace en Energy Plus. Design Builder solo se usa para el modelo. Pero sí, hay un proceso iterativo en el hecho de que si tú metes neveras, pues ya el sistema es otro, entonces todo tienes que redimensionarlo. De hecho, el esquema ese grande que solo he enseñado brevemente porque da susto, es un sistema donde tiene 2 iteraciones precisamente para esto que has dicho. O sea que sí, hay un proceso iterativo de dimensionamiento en lo que tienes que hacer, rehacer, reportar, hacer, rehacer, reportar. Vale, Iván, muchas gracias.
Así que nada, siguiente pregunta. Koldo también ha levantado la mano y vamos ya cerrando un poco este tema. Sí, yo quería también hacerle alguna pregunta a Irene para que aclare un par de cosas o para que pueda explicar más. Era sobre lo que has hablado de la optimización de sistemas energéticos. Claro, cuando estás hablando de optimizar, has nombrado como diferentes criterios y, pues eso, ver en qué os vais a enfocar. Si va a ser una optimización, como decías, en algunos casos económica, si va a ser medioambiental, si va a ser de autosuficiencia o si va a ser un compendio de todas ellas. ¿Cómo estáis enfocando eso? Y luego otra pregunta, y así la dejo lanzada, el tema también de la gestión de la demanda, que lo has comentado como futuras líneas de investigación. Entonces, en gestión de la demanda también, ¿qué estáis valorando? Cambios de patrón de consumo, temas de almacenamiento, temas de gestión de red, no sé, un poquito que hablara sobre ello. Bueno, la parte que has comentado al principio, ¿no? De qué criterios considerar, la verdad que en estos meses iniciales de trabajo me centro más en la selección de la herramienta que emplear y un poco el aprendizaje de ver cómo funciona Monsolve. Ahora estamos como en un punto de ver qué criterios establecer, pero sí que una de las consideraciones ambientales que queremos tomar es un poco el uso del suelo que requerirían esos sistemas energéticos, qué implicación podrían tener, y luego también un análisis de ciclo de vida para tener una visión más completa de los impactos que tendría esa implementación. Lo que pasa es que aún estamos en una fase un poco de ver cómo se podría establecer esa optimización multicriterio. Y luego, por otro lado, la parte de la gestión de la demanda, dentro de Monsolve lo establece de una manera que optimiza el funcionamiento optimiza la demanda que hay, de manera que reduce un poco esa demanda que debería haber, pero queremos aplicar diferentes metodologías, pero bueno, aún está un poco en proceso de planificaciones, así que tampoco te puedo concretar mucho sobre eso. Ok, perfecto. A seguir investigando. Sí. Vale, Koldo, pues yo también tengo alguna preguntita para Irene. Por lo que he visto, has presentado como un caso, ¿no? O sea, que habéis hecho un punto de partida de la cuadrilla Gorbea-Aldea y me he fijado que habéis elegido utilizar un aerogenerador por municipio. ¿Eso qué es? ¿Un punto de partida que luego se va a ir iterando? O sea, ¿qué criterios has seguido para escoger eso de...? Es que me ha llamado la atención, que habéis puesto uno por municipio, ¿no? A pesar de que habéis puesto demandas muy dispares y destacaba ese caso de Legutio. Entonces, sin más, a ver si nos podías contar un poquito eso que creo que es interesante. Bueno, en el caso de Gorbea-Aldea se ha establecido el límite como de un aerogenerador por municipio, porque bueno, actualmente está habiendo pues unos movimientos en contra un poco de los megaproyectos que se están desarrollando en la zona y pues la propia gente de allá está queriendo ver otras posibilidades en las que no se consideran esos megaproyectos, entonces se ha establecido un aerogenerador como un poco representativo de una instalación eólica pequeña. Al final es un poco la flexibilidad que se le quiere dar a la herramienta, ¿no? Que no solo sea un poco la idea de llegar a decir, vale, cuánta energía o podemos ser lo más autosuficientes con tanta generación renovable, sino más poder también incluir esas implicaciones o esas necesidades locales que también quieren las comunidades y también, bueno, evaluar también los impactos que suponen esos desarrollos. Entonces, en ese caso concreto era un poco pues por lo que pedía la gente de la cuadrilla que quería un poco de información relativa a ese potencial eléctrico. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Muy bien, pues nada, oye, ya estaremos atentos a ver cómo evoluciona esto. Así que nada, justo en este momento se cumple una hora desde que hemos empezado, que es el margen de tiempo que nos damos para estos seminarios de NEDI, así que lo vamos a cerrar. Muchas gracias a los tres ponentes y a los que habéis participado con vuestras preguntas. Y nada, recordar que la idea es hacer 3 al año más o menos, así que bueno, no sé si haremos uno a final o igual en finales de junio o inicios de julio, porque bueno, yo voy a estar de permiso de paternidad, tengo que hablar con Koldo a ver cómo gestionamos esto. Pero en todo caso, pues como siempre, se agradecerían voluntarios, alguien que quiera contar
es pues su investigación o en lo que esté metido, pues si se nos comunica con nosotros, pues mucho mejor que vayamos detrás, ¿no? Así que nada, gracias a todos y seguimos en contacto.